Bueno, hoy vamos a hablar de un pasaje bíblico conocido por todos, creo que es conocido por todos, pero como todas las cosas que están contenidas en la Biblia, siempre se pueden sacar nuevas enseñanzas, se pueden sacar nuevas reflexiones, a pesar de que haya pasajes que conocemos. Cada vez que leemos la palabra de Dios, encontramos o sondeamos en esas profundidades totales que tiene y encontramos nuevas riquezas. Y está expuesto este párrafo en Hechos 20, del versículo 7 al 12. Y nos dice así: el primer día de la semana, ustedes saben, el primer día de la semana es domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Vayan teniendo en cuenta algunas pautas que después las vamos a ir desarrollando. Esta es una, que les enseñaba, siendo que al día siguiente tenía que salir. Dice, habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas. Otra cuestión a analizar. ¿A qué se refiere cuando dice que había muchas lámparas? ¿O qué enseñanza podemos recibir de eso? Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Éutico, que estaba sentado en la ventana. Vamos a ver, tengan en cuenta esto. Estaba sentado en la ventana. Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso. Les estoy leyendo lo que dice la Biblia literalmente. Y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. O sea, Pablo se echó sobre él y lo abrazó. Y el joven estaba muerto, estaba tirado en el piso, muerto. Y después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. O sea, que de esa manera le volvió a la vida el joven. Y Pablo continuó con lo que él estaba haciendo en ese momento. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Lo que primero tenemos que tener en cuenta en este pasaje es que Pablo estaba disertando, estaba enseñando a la iglesia, a sus discípulos, porque toda la iglesia son discípulos del Señor, Todos somos discípulos de Él. Los que recién empiezan, los que llevan años, algunos con ciertos cargos que le asignamos para una mayor responsabilidad, pero todos somos discípulos. Y dice que les estaba enseñando a los discípulos, a pesar de que al día siguiente tenía que salir de viaje.
Y esto me hizo pensar, nosotros somos tan capaces de decir, bueno, vamos a enseñar prácticamente hasta la medianoche. O vamos a dedicarnos a trabajar para las cosas de Dios, aunque al día siguiente tengamos que hacer cosas. Él vivía para su iglesia, vivía para Cristo y para cumplir fielmente con su responsabilidad ante la iglesia. Pablo estaba siempre disponible. No, que yo no puedo, que no tengo tiempo, que mañana tengo esto, que pasó. Pablo estaba siempre disponible, aunque al día siguiente tuviese que salir de viaje. Y no era ir al aeropuerto, tomarse un avión. Quizás ese viaje significaba caminar kilómetros y kilómetros. La predisposición. Por eso esa es una de las cosas que tenemos que recoger como enseñanza de este párrafo. La predisposición de Pablo como discípulo del Señor, de estar siempre listo, siempre disponible para Dios. Hubiésemos sido nosotros, hubiésemos dicho, no, mañana tengo que viajar, quiero descansar bien, para salir descansado, estar tranquilo, tengo que acomodar mis cosas. Para Pablo lo que realmente importaba era cumplir con ese amor profundo que tenía con Dios, sirviéndole y dándole todo, aun cuando al día siguiente tenía que ir de viaje. No pensó en su cansancio ni en su condición física. Cada minuto lo dedicaba a enseñar a hacer cosas para Dios. Y dice que habló largamente hasta el alba. Y así salió. O sea, toda la noche predicando. Acá tienen que escuchar 40 minutos y ya empiezan a cabecear. Toda la noche predicando la palabra. Y los discípulos atentos a esa palabra para aprender. Para aprender y conocer más a ese Dios al cual adoraban y al cual seguían. En el versículo 11 dice, habló largamente hasta el alba y así salió. O sea que hasta la hora de partir estuvo hablando, predicando, enseñando. Y también dice el párrafo que había muchas lámparas. Y podríamos preguntarnos, esa cantidad de lámparas que había, quizás por el aceite, humeaban mucho y creaban una atmósfera un poquito pesada. Sí, pero también podríamos decir que las lámparas eran cada uno de los discípulos, cada uno de los miembros de la iglesia allí reunidos y que se estaban llenando de ese aceite precioso para poder arder, para poder dar luz. Simbólicamente, esas lámparas también están representando la necesidad de que la iglesia de Jesucristo se llene del Espíritu Santo, se llene de ese aceite y que sea luz. Porque hemos sido puestos por Dios para llevar luz. Hemos sido puestos por Dios
para hacer conocer a ese Jesucristo que vino a salvar la humanidad, para darle la redención, la vida eterna, y a Él tenemos que hacer conocer. Como decía Pablo, somos parte de la iglesia, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Así deberíamos hacer todos los miembros de la iglesia, no vivir ya para nosotros, sino para Cristo, porque Cristo debe vivir en nosotros. Entonces, había muchas lámparas, había mucha gente que tenía que arder con el fuego del Espíritu y que tenía que traer también luz a la humanidad. Eso también, por eso lo destaca el libro de Hechos como algo importante, la presencia de las lámparas, porque también están simbolizando la luz que debemos llevar nosotros como creyentes, como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia de Jesús. Debemos ser luz. La iglesia de Jesús es llamada para ser luz, para ser llena de Dios, para iluminar a los que están en tinieblas. Y dice que estaban en ese ámbito, en ese contexto, y hubo uno. Acá por lo menos, a veces hay más, ¿no? Allá uno solo que se durmió. Dice que estaba sentado en la ventana abierta, y se durmió en un sueño profundo. Y se cayó del tercer piso. Tengamos en cuenta todas esas cosas. Se durmió, estando sentado en la ventana, y se cayó de muy alto, del tercer piso. La tragedia duró poco, como recién les narraba al contarle o al leerle la cita bíblica, porque Pablo hizo o permitió que Dios hiciera el milagro, se echó sobre él, lo abrazó y le dio vida. Y siguió predicando. No fue y dijo, bueno, hermano, acá ha habido un hecho grave, murió una persona, pero bueno, por la obra de Dios, por la gracia de Dios, por milagro de Dios, Dios me utilizó y le devolvió la vida. Pero estamos todos choqueados. No. Le devolvió la vida. El joven seguramente se le fueron las ganas de sentarse en la ventana, seguramente se le fueron las ganas de dormirse, y siguió escuchando. Porque Pablo siguió predicando. Y lo que hizo Pablo, eso también es importante que la iglesia conozca y los siervos de Dios conozcan la palabra de Dios. Porque Pablo, para darle o devolverle a la vida a ese joven que se había caído desde el tercer piso, lo abrazó, se echó sobre él y utilizó algo que había aprendido de los profetas del Antiguo Testamento. Elías, con el hijo de la viuda de Sarepta, también dice en Primera de Reyes 17:21 que se tendió sobre el niño 3 veces y le devolvió la vida.
Y Eliseo, según nos cuenta Segunda de Reyes 4:34, que dice, después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. O sea que Pablo no estuvo inventando nada. No estuvo experimentando algo raro. Había tenido nada menos que en Elías y en Eliseo esos maestros que le enseñaron, maestro porque lo leyó, porque conoció la historia, porque le enseñaron de ese modo cómo debía proceder en esos casos. Y aplicó esas experiencias que él tenía y conocía respecto del mover de Dios. O sea que no era nada nuevo lo que estaba haciendo Pablo. Como tampoco es nada nuevo que Dios haga milagros. Como no es nada nuevo que Dios resucite a los muertos. Todo es posible para Dios. Los que tenemos límites en la fe y en la creencia somos nosotros. Pero Él no tiene límites. Pablo utilizó los mismos mecanismos, los mismos procedimientos que utilizaron esos dos grandes profetas del Antiguo Testamento. Y respecto de Eliseo, dice que volviéndose luego, se paseó por la casa de una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Después que vivió el niño, él se volvió de darle calor, todavía no dice que vivió, después de darle calor, se volvió a tender nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Tanto Elías como Eliseo habían resucitado al niño. Uno en un tiempo y otro en otro tiempo, en otra época, en otro momento. Y Pablo en su tiempo y en su momento resucitó a ese joven que se había caído de la ventana. Éutico vio así su vida restaurada. Y todos recibieron el consuelo de verlo a Éutico vivo. Ahora, yo quiero detenerme en algo, hermanos. Y pedirles a ustedes que no se sienten en la ventana. Y menos aún si están en un tercer piso. Porque este joven estaba sentado en esa ventana abierta y nosotros también, o los cristianos también, están muchas veces sentados en la ventana. Porque por un lado miran al mundo y por otro lado miran hacia adentro, miran hacia la iglesia. Estar en la ventana simboliza en cierta manera tener la mirada en los dos lados. Y cuando estamos en Cristo no hay que sentarse en la ventana. No podemos tener la mirada en el mundo, en el pecado, en las inmundicias que se ven, en las cosas que se hacen. No podemos tener la mirada puesta en eso y a su vez escuchar la palabra como hizo este joven. Tenemos que o miramos hacia afuera o miramos hacia adentro. ¿Miramos hacia el mundo o miramos hacia las profundidades de la vida cristiana?
que es mucho más rica, con Cristo en el corazón. También, no nos sentemos en la ventana para mirar a los otros. Muchas veces en la iglesia nos sentamos en la ventana, estoy hablando metafóricamente, ¿no? Nos sentamos en la ventana para mirar lo que hacen los otros, los errores de los demás y criticarlos. Y no nos miramos interiormente, no miramos nuestros errores, no miramos nuestros defectos. Tenemos tan puesta la mirada hacia el exterior que hacia adentro nunca nos miramos. Estamos sentados, metafóricamente hablando, en la ventana. O sea que podemos estar sentados en la ventana para ver el mundo, podemos estar sentados en la ventana para ver a los demás, para criticar a los demás y no ver nuestro interior. Y también podemos estar sentados en la ventana porque nos gusta coquetear con el peligro, con el pecado. Total, el Señor no nos va a hacer nada, me va a perdonar. Estoy una parte afuera y otra parte adentro. Esta ventana a mí me pintó la vida de muchos cristianos que están sentados en ella. También me pintó los que están sentados en la ventana cuando se aburren en la iglesia, en la palabra o durante la alabanza. Y nos aburrimos cuando termina. Y este joven quizás estaba aburrido y habrá estado pensando cuándo termina. Y Pablo le siguió dando toda la noche. Y nosotros a veces nos sentamos en la ventana como diciendo, bueno, voy a tomar aire fresco, voy a tener algo en que entretenerme para no aburrirme tanto. ¿Se dieron cuenta que muchas veces estamos sentados en la ventana? No literalmente, pero sí metafóricamente. Y a veces el diablo también, cuando nosotros estamos sentados en la ventana, empieza a interferir, empieza a traer un espíritu de sueño y empezamos a bostezar. ¿Por qué? Porque se lo estamos permitiendo. No estamos atentos a lo que está diciendo. No estaba atento a lo que estaba diciendo Pablo, el joven, sino que miraba por un lado y para el otro. Y hay muchos cristianos que viven sentados en la ventana. Los jóvenes que no se deciden, que siempre están allí en el límite, me decido, no me decido, que quiero vivir la vida como si vivir en Cristo no fuera vivir la vida. Es un concepto totalmente equivocado, un concepto errado. Vivir la vida es estar en Cristo, porque Él es la vida. Pero están en el límite, si se deciden, si no se deciden. Están sentados en la ventana. Como este joven. Pero cuando estás sentado en la ventana, corres un riesgo. Corres el riesgo de dormirte. Porque una vez que te has dormido ya no pones resistencia. Una vez que el diablo logra dormirte, vencerte con el
con el sueño, eso significa que en la iglesia y en la vida cristiana hay que estar siempre atento. No podemos descuidarnos nunca. Nunca podemos descuidarnos, ni nunca podemos dejarnos estar. Siempre, cada minuto, cada día tenemos que alimentarnos de la palabra, del alimento espiritual. En la vida cristiana necesitamos ese alimento. Porque si no, el diablo te duerme. Y cuando te duerme, cuando te duermes solo le falta un empujoncito para tirarte desde el tercer piso. Siempre intenta distraernos, siempre intenta alejarnos de Dios y alejarnos del alimento espiritual. Necesitamos el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. Y cuando vamos decayendo en la fe, vamos decayendo en la atención, y ya no estamos tan interesados, y viene entonces el aburrimiento y el sueño. Y cuando entramos con el sueño, el diablo dice, bueno, acá está. Ya no tiene más conciencia de nada. Y puedo hacer lo que yo quiero. Incluso los que estamos cumpliendo funciones de mayor o menor importancia, especialmente en el ministerio, la caída es más alta, ¿eh? Porque Dios nos ha bendecido cumpliendo o permitiendo que cumplamos cierto servicio hacia Él. Pero si nos dormimos, y bueno, no es lo mismo caerse del tercer piso que caerse del primer piso. Hay algunos que están en planta baja y se caen de la planta baja. Los que le sirven, los que alaban, los que cumplen distintas actividades, los que han puesto la mano en el arado en alguna u otra forma. Están en la mira del diablo. Y si los puede dormir y los puede empujar, mejor. Y la caída puede ser desde más arriba. Y el golpe más fuerte, por supuesto. Siempre el enemigo tratará de dormirte. Lo que hizo Dalila con Sansón. Los que conocen la historia, primero lo durmió y después le cortó el pelo. Dice en Jueces 16-19, y ella, Dalila, hizo que Sansón, se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. O sea que no fue Dalila el que le cortó el pelo a Sansón, sino que fue utilizada por el mismo Satanás. Y cuando estaba dormido y no se dio cuenta. Cuando estás dormido, no te das cuenta de lo que está haciendo el diablo. No te enteras. Por eso, nunca hay que dormirse. Siempre hay que perseverar y siempre hay que crecer y siempre hay que estar cerca de Dios. Dormirse significa permitir que Satanás haga su obra. Mucha gente se duerme y se mueren espiritualmente porque se vuelven al mundo.
El diablo eso es lo que trata, no de matarte físicamente, sino de matarte espiritualmente, porque el que está lejos de Dios está muerto espiritualmente. Entonces, él lo que procura es alejarte de Dios para matarte espiritualmente. Y eso es precisamente lo que hace el diablo. Primero te duerme, después te empuja. Lo que hizo con ese joven que estaba sentado en la ventana. Primero se durmió, después lo empujó. Gráficamente es una demostración de la estrategia que Satanás tiene. Una vez que te duerme, te empuja para matarte. Por eso es importante la necesidad, o es necesario que seamos todos siervos ungidos por Dios. Porque Dios nos puede utilizar para darle vida al que está muerto espiritualmente, así como Pablo fue utilizado por Dios para darle vida a aquel que se cayó de la ventana. Pero si nosotros estamos espiritualmente muertos, tampoco podemos transmitir vida a los demás. Tantas iglesias que hay, que son reuniones sociales, que están muertas espiritualmente. Si la iglesia no tiene vida, no puede cumplir su función. Al diablo no les molesta las iglesias que no tienen vida. Les molesta las iglesias que están ungidas, que buscan a Dios, que buscan la gloria de Dios, que buscan el poder de Dios, que buscan la presencia de Dios. Y nosotros tenemos que tener presente que Dios, que el Señor, que Jesucristo es el centro de la iglesia. La iglesia no está para hacer asistencia social. Para eso hay organismos gubernamentales, distintos organismos gubernamentales. La iglesia no está para ayudar materialmente, porque a veces a duras penas que se puede sostener. La iglesia no es un merendero. La iglesia es el cuerpo de Cristo puesto en la tierra para poner como centro de acción y como centro de atención a Jesucristo, único Señor. No debe distraer su accionar y su trabajo, porque la misión de la iglesia es buscar a Dios, alabar a Dios, adorar a Dios, hacer conocer a Jesucristo, transmitir la obra redentora de Jesucristo. Es ayuda espiritual. ¿Y qué significa ayuda espiritual? Hacer conocer que en Jesucristo está la vida, que en Jesucristo está el camino que nos lleva al reino de Dios. Esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es netamente espiritual. Es transmitir vida espiritual. Es enseñar a vivir espiritualmente, porque para eso nos ha puesto a nosotros. Dice la palabra de Dios que el ministerio ha sido puesto para perfeccionar a los santos, para enseñar, para perfeccionar, para hacer que los demás se superen. Pero para eso necesitamos primero superarnos nosotros.
Y que tengamos presente que ninguno somos el centro de la iglesia. El centro de la iglesia es Jesucristo nuestro Señor. A Él le dedicamos nuestro servicio y nuestra gloria. Hay hermanos a veces que demandan y critican. Y la iglesia, y porque la iglesia, ¿y dónde está el amor? Y el pastor, ¿y dónde está el amor? Si lo he escuchado eso. Años escuchando esa cantinela. Que el centro de la acción de la iglesia, no sos vos, hermano, el centro de la acción de la iglesia es Jesucristo. Y vos sos miembro de ese cuerpo y vos tenés que también llevar a las almas y a la iglesia a ese centro, a Jesucristo, porque Él es el único que salva. Nosotros no somos médicos, no podemos ayudar a nadie porque no sabemos medicina, no podemos ayudar a nadie económicamente porque vivimos como iglesia de la ofrenda y de la colaboración y de la donación de cada uno de los hermanos. Sí tenemos la obligación de predicar y de hacer conocer a Cristo, de dar un consejo espiritual. Pero no penses que la iglesia tiene que estar al servicio tuyo, porque la iglesia tiene que estar al servicio de Cristo. Él es el Señor. Y en todo lo que podamos ayudarte espiritualmente, te vamos a ayudar. Siempre, pero con Cristo, tomados de su mano, tomados de su poder, tomados de su gloria, tomados de su presencia, ungidos con el poder del Espíritu de Dios. Él es el poderoso Rey que nos motiva a constituir, a conformar un cuerpo que representa a Jesucristo aquí en la tierra para predicar su palabra y hacer conocer su verdad, su gloria y su poder. Por eso Dios quiere un pueblo que ame al prójimo, que sienta dolor por las almas caídas, pero ese amor tiene que ser en Cristo. Fuera de Cristo, nada. Porque fuera de Cristo es carne. Ese amor profundo debe ser en Cristo. Y lo mejor que le podemos ofrecer a cualquier hermano que necesita vida espiritual es enseñarle a conocer a Cristo, porque Él es la vida. No hay otro. Él es el que murió por vos, hermano. Ningún otro murió por vos. Él derramó su sangre por vos. Ningún otro. Ningún cura, ningún pastor, ningún miembro de la iglesia. Él es el único que murió por mí, por vos, por todos. Por consiguiente, todo lo hacemos y debemos hacerlo en Él. El centro de la vida cristiana, el centro de la vida cristiana, muchos lo confunden. El centro de la vida cristiana no es ni la iglesia, el centro de la vida cristiana no es ni María, el centro de la vida cristiana no son las imágenes, el centro de la vida cristiana es Jesucristo, el que se levantó de la tumba y el que resucitó y el que prometió venir a buscarnos para llevarnos con Él, para darnos vida, para darnos resurrección. Por eso el Señor dice en Mateo 26, 41, velad y orad. Tenemos que estar atentos siempre para que el diablo no nos lleve a dormirnos. Porque si estamos dormidos, no estamos conscientes
de que estamos viviendo una guerra espiritual. Hay hermanos que todavía no se han dado cuenta que están en guerra. No. Que están sentados en la ventana. No se han enterado lo que pasa adentro. Están sentados en la ventana a ver qué pasa. Pero hermano, la vida espiritual es una guerra. Siempre el diablo va a tratar de dormirte para poder empujarte. Y desde donde más alto te empuje, más gozo, más alegría él recibe. Ja, ja, ja. Lo volteé desde el tercer piso. Ja, ja, ja. Lo volteé desde el cuarto piso, del quinto piso, del segundo piso. Hermanos, yo veo la iglesia de Jesucristo, una iglesia superficial, una iglesia dormida. Y el mundo va avasallándonos, lo que hablábamos los otros días, con la ideología de género y con todas esas doctrinas diabólicas. Va avasallando y la iglesia dormida. Sin poder, sin Dios, sin verdad. Porque se predica un evangelio superficial para agradar a la gente y para tratar de agradarlo a Dios. Un evangelio que se predica desde la ventana. Hay muchos predicadores sentados en la ventana. Y muchos creen que con solo asistir a la iglesia es suficiente. No, Dios nos ha llamado a formar un cuerpo que batalla, un cuerpo que vela, que ora, un cuerpo que busca, un cuerpo que apoya, un cuerpo que sigue, un cuerpo que predica y que hace conocer al Dios de la gloria, al Rey de Reyes, al Señor de señores. La prueba de que el cristianismo está dormido es la vida superficial que llevan los cristianos, que llevamos, me voy a incluir, que llevamos los cristianos. Hermano, no te duermas. No pierdas el tiempo. Dios te está dando un tiempo hermoso. Miren, yo quisiera volver a aquellos tiempos en donde uno tenía más fuerza, en donde tenía más agilidad física, mental, para aprovecharlos totalmente. Pero ya está. El tiempo pasó y el tiempo es inexorable. Pero vos que estás a tiempo, medita, pensá, velá, orá. No te duermas. No te duermas. No te duermas. Deja de pensar de que la iglesia te tiene que servir a vos. ¡Sos vos el que tiene que servir a la iglesia! No te duermas, no pierdas el tiempo. El tiempo pasa rápido, pasa rápido. No te sientes más en la ventana. No le des la victoria al enemigo. Amén.